Ecclesia Reformata, sempre reformanda, secundum verbum Dei. Podemos leer de forma alternando Isaías capítulo 6, todo el capítulo, de forma antifonal. Isaías capítulo 6. Palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Todos, y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a sentar, por favor. Hermanos, Dios, por su poder, decidió traernos nosotros para esta noche. No hay adoradores, ningún de nosotros que somos adoradores voluntarios. Dios llama para sí sus adoradores.
y Él nos concede aquello que no podemos dar de nuestras propias manos a Él. Todo aquello que porventura dermos con nuestras manos, Dios sopra, no requiere. Es de las manos de Dios que damos a Dios. Los loores que los corales cantaron deben saber. Y Jesucristo decidió cantar los loores de su Padre en lo medio de la congregación. Cristo cantó. Cristo alabó a su Padre a través de los instrumentos que Él decidió traer para esa noche. Pensábamos que poderíamos orar y Dios aceptaría nuestra oración. Mas nosotros no sabemos ni siquiera orar como conviene. E o Espírito, que é o Espírito, a persona incógnita de la Trinidad, intercede por nosotros. Terminamos nuestras oraciones diciendo, en nombre de Jesucristo, amén. Esto significa que Cristo oró a su Padre en nuestra boca. Imaginávamos que oiríamos esta noche un pastor brasileño. ¿Cuál o qué? No. Dios decidió hablar con nosotros a través de su flaco instrumento en la predicación de su palabra. Dios acepta nuestro culto, porque nuestro culto, o que oferecemos a Dios, é Cristo. E Deus não pode rejeitar seu Hijo. Foi para isto que Deus nos ajuntou como uma congregação em la noche deste dia, para que nós fôssemos adornados como la novia de Cristo, preparados, e para que Deus nos pudesse abrir nossos ojos para uma dimensão espiritual. Hasta pocos minutos atrás, nuestra dimensión era material, mas ahora nuestros ojos son abiertos para una dimensión de Dios. Lo capítulo de número 5 de la profecía de Isaías es la dimensión horizontal, la dimensión material, a donde miramos la depravación total de la raza humana. Pecados pós pecados, depravación pós depravación, una tentativa de viver como si Dios no existiese. Capítulo 5. Es lo contexto de lo capítulo 6, materialismo, la búsqueda desenfrenada de placer personal, lo desafío contra Dios, levantando su voz contra Dios de una afronta terrible contra Dios. Si Dios no gusta de lo que estamos haciendo, que venga. Desafiamos a Dios. La inversión completa de valores, diciendo que la luz es de tinieblas, las tinieblas es luz. O que es bueno es malo, o que es malo es bueno.
É aquilo que estamos aprendendo durante estes dias de Peter Jones. La vida de los homosexuales, las pasiatras de los homosexuales colocando la cruz para cubrir su nudez, desafiando a Dios. Y cuando vemos la vida en la situación meramente horizontal, pensamos, Dios está destronado. Lo pecado humano venció a Dios, derrotamos a Dios. Salmo de número 2. Contudo, Dios, mirando las tentativas depravadas de los seres humanos, se ríe. En este año terrible de la muerte del rey Uzías, porque Uzías también participaba de estas cosas, ofrecía a su pueblo pan y circo. Su gobierno fue un gobierno extraordinario de muchas riquezas, prosperidades, y pensaban ellos que estaban siendo abençoados por Dios. Murió, acabóse todo. La desgracia humana veio à tona. Neste tiempo, Isaías, como nosotros, fue llamado por Dios una vocación especial. Como nosotros nesta noche pensábamos que fueran nuestros pies que nos trouxeram acá. No, fue el Espíritu de Dios que nos trouxe al templo para adorarlo. Dios primero. Dios trouxe, rindo en el corazón de Isaías, lo impulsionó para ir al templo, para ver la dimensión espiritual. Pensaba ello, como muchos otros, que Dios estaba derrotado. Y la primera cosa que Isaías ve es que Dios está asentado en un alto y sublime trono. Dios continúa impoluto, gobernando sobre todo y sobre todos. Está sentado, tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. La depravación humana no derrotó a Dios. Dios es vencedor. Todo está bajo su control. Él, Isaías, como nosotros ahora, por una visión espiritual, nuestros ojos están siendo abiertos ahora. Estamos viendo Dios asentado sobre un elevado, sublime trono. Las abas, las orgullas de sus vestes enchem o templo. Presten bien atención. El templo está lleno. No hay lugar para nosotros. Solamente las vestimentas de Dios, la parte inferior de la vestimenta de Dios, llena el templo completamente. No hay lugar para mí, no hay lugar para usted. Si Dios nos convidó, si Dios nos vocacionó para estarmos aquí, es por mera misericordia, su bondad, gracia de Dios para nosotros. Sus vestes llenan
el templo. Este es un lugar para adoración de los ángeles, de los serafines. Serafines estaban por arriba de Dios y clamaban, decían en alta voz, como los corales decían, en alta voz, retumbante, santo, 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 el Señor Jehová de los ejércitos. Algunas personas entienden que ellos están hablando sobre un concepto de la Trinidad. Yo no creo. Mas ¿por qué dicen la misma cosa? Un para los otros. Santo, santo, santo. Podrían mudar de tema. Santo, justo, verdadero. Mas ¿por qué dicen santo, santo, santo? Es porque mesmo que dissemos 1000 veces santo, não podemos sequer compreender todo o que compreende a santidade de Deus. Deus é mais santo do que podemos pensar, do que podemos definir. Não há como definir sequer de los atributos de Deus. Deus é mais santo do que nossa capacidade de entender. Santo, 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 o Senhor de los ejércitos. Toda a tierra está llena de su gloria. Olhamos para los cielos e a glória de Deus se manifesta. Irmãos, não podemos controlar a Deus. Não podemos colocar a Deus dentro de nosso bolsillo. Não podemos controlar a Deus sequer com as nossas orações. Nossas orações não são para mudar a agenda de Deus, mas para mudarnos delante da agenda de Deus. Deus manifesta su poder e algumas vezes simplesmente para nos deixar boquiabertos, estupefatos, como aconteceu há poucos dias atrás em esta grande pátria mexicana. Temblor, para que nós pudéssemos entender quão pequenos nós somos. Não podemos controlar os tsunamis, os terremotos, os vulcanes. Toda a tierra está llena de su glória. Deus não é Deus que pode ser controlado. Então, depois de ver esta realidade tão profunda, entende ele que estes serafines tinham 6 asas. Incluso os serafines compreendem a glória de Deus. 6 asas, alas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem seus pés e 2 vuelam. Primeiro, adoração. Serviço é secundário. Primeira coisa que a igreja de Deus está sendo chamada a fazer é adorar a Deus, alabar a Deus com muitos corales. Alabar, adorar.
loar a Dios. Nosotros estamos aquí para sermos impactados con este momento de adoración. Dios grande y tremendo. Entonces, la casa se estremece con la voz do que clamaba. La casa se enche de humo. Entonces, él percebe la gran diferencia que hay entre Dios y él mismo. Ay de mí, voy a volver a los elementos, estoy perdido, porque habito en lo medio de hombres que tienen sus labios sucios. Y yo tengo también. Y la boca habla do que el corazón está lleno. Hermanos, nuestros pecados demuestran la diferencia absoluta entre Dios y nosotros. Dios, lo creador de todas las cosas, y nosotros, criaturas de Dios. Hay una diferencia absoluta entre Dios santo y nosotros pecadores ímpios. ¿Cómo podemos nos aproximar de la santidad delante de la faz de Dios? ¿Qué osadía es la nuestra? Pensarmos que podemos. Él vio a Dios. Y si él vio a Dios, Dios vio a él. Vio a Dios y encontró en Dios santidad. Y Dios encontró en él pecado. ¿Cómo usamos, cómo tenemos esta facilidad de entrar en la presencia de Dios sin vivir esta experiencia de temor delante de Dios Todopoderoso, Santo, 3 veces santo? Hermanos, la experiencia de la adoración no es solamente una experiencia de alegría. No. La experiencia de adoración también es una experiencia de dolor. Entonces uno de los serafines vuela y trae un carbón incandescente y toca su boca. La confesión de nuestros pecados produce dolor. Sabemos quién nosotros somos. Mas, hermanos, así que confesamos os nuestros pecados, hay una cosa tremenda, un misterio. Sentimos inmediatamente la voz perdonadora de Dios. Tus pecados están perdonados. Creo que este fue uno de los sentimientos que habitó en el corazón de Martinho Lutero. Tenía un sentimiento de completa indignidad cuando terminó su curso de teología. Y fue designado para presidir la primera misa, su primera misa. En aquel momento, cuando levantó la hostia y tenía que decir, cuerpo de Dios, mas él no puede decir, se manteve calado, sus labios cerrados. El padre instructor que estaba junto de él dice, Lutero, diga, cuerpo de Dios.
e ele tremia, não podia dizer: Lutero, corpo de Deus. Então, envergonzado, se assentou e o padre instrutor continuou o sacrifício de la misa. Mais tarde perguntaram para ele: Lutero, por que não podias dizer corpo de Deus com a hóstia em suas mãos? Ele pensou consigo mesmo e respondeu: e minha imaginação começou a entender que dentro de pouco eu tinha o corpo de Cristo em minhas mãos. E mi senso de indignidade invadiu mi coração e mi mente. Não poderia dizer. Hermanos, aqui provavelmente está o centro de tudo aquilo que foi tratado, que foi ensinado em la reforma protestante do século XVI. Como Deus pode perdonar pecados? Porque se Deus é justo e perdona pecados de injustos, não é justo. O problema não é simplesmente que Deus possa ou não possa perdonar. O problema é a consistência do caráter de Deus, Deus justo perdonando injustos. Mas Deus lo hace porque na verdade Ele pune todos nossos pecados, não em nós outros, mas Ele decidiu punir em lo Cordeiro de Deus que tira o pecado del mundo. Jesucristo estava vindo em las bandas de lo Rio Jordão e Juan Batista viu Jesucristo e disse: es aí lo Cordeiro de Deus que saca los pecados del mundo. Perciban, nenhum sacrifício no Antigo Testamento perdonou pecados. O ministério de los sacerdotes no Antigo Testamento foi frustrado neste sentido. Inmolaram millares de animales, sangre, más sangre, quando de la consagração del templo de Jerusalém por Salomão, millares de animales, sangre em las vestiduras de los sacerdotes, pisavam em sangre. Nenhum sacrifício perdonou pecados. Pablo disse que todos aqueles sacrifícios suspenderam a punição, hasta que Jesucristo chega em la plenitud de los tiempos e a mano pesada de Deus desceu sobre su Hijo. Entonces em Jesucristo nuestros pecados foram todos punidos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hermanos, nenhuma gotícula de sangue de Cristo foi derramada em vano. Cristo não morreu para tornar possível a salvação. Não, jamais. Cristo morreu para tornar certa a salvação. Ele morreu por los electos. Todo isto é uma experiência de uma visão espiritual. Não está vendo com seus próprios olhos. Não. Isaías está vendo uma visão espiritual, como Deus está permitindo que veamos em la noite deste dia. Nossos olhos estão sendo abertos para esta realidade espiritual.
La dimensión espiritual está siendo abierta por nosotros. La obra perfecta y eterna de Cristo, porque Cristo murió antes de la fundación del mundo. De repente, la voz de Dios es esta. Presten atención. Después, versículo 8, después oí la voz del Señor y decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo tengo oído muchos sermones en esta pasaje, muchos. La mayoría de los sermones en esta pasaje, los pastores dicen que Isaías se puso de pie y dice: ¡esme aquí! ¡Envíame a mí! Jamás. Isaías está aterrado. Su corazón, hay un gran tremor. Está aterrado, miedo delante de Dios. Él olha para o templo e o templo está vazio e ele está sozinho. Ele olha para si mesmo, olha para Deus. Então, em temblor, responde a Deus: esme aqui, envía-me a mí. Entonces Dios le da un ministerio, un llamado, una vocación terrible. Preste bien atención. Entonces respondió: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, vede por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cega sus ojos para que no vea con los ojos, no oiga con los oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta y ni haga para él sanidad. Preste bien atención, la reacción de Isaías. Y dice: oh, ¿hasta cuándo, Señor? Y hay una confirmación. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Es como roble y como encina, que al ser cortado, aunque queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, salvación no es una estrategia de pastores, de pregadores expertos, que manipulan o auditorio, que invitan personas a hacer la oración do arrepentido. Cierre tus ojos, vamos a hacer esta oración entre usted y Dios. ¿Oró esta oración? Entonces ahora levante su mano. Ninguém estava vendo, mas agora o pastor vê.
Si usted levantó su mano, venga a la frente. ¿Perciben la estrategia? ¿Cómo es despierto este pastor? Tentando pescar su pez con una red. Hermanos, salvación no es una cosa de pastores. No es una estrategia de la iglesia. Salvación es cosa de Dios. Debemos proferir la palabra de Dios. Y la fe ven pelo oír la palabra de Dios. Dios tiene sus eleitos, eles haverán de ouvir e venir. Ainda que cortam a árvore, fica lo tronco. Lo tronco es la santa semiente. Alguns anos passados tive o privilégio de falar com o nieto de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi o primeiro missionário das missões modernas. Viajou a Europa e foi trabalhar como missionário na China. Viveu como um chinês, se vestia como um chinês, usava chapéu como chinês, um sombrero como chinês, deixou sua barba crescer como um chinês. O evangelho se espargiu por todo o continente chinês. Milhares de pessoas se converteram a Deus através da pregação do evangelho. Outros missionários vieram da Inglaterra, de Escócia, do país de Gales, Irlanda, e foram para a China ser pastores, hasta que o comunismo, a fera, se levantou. Mao Tse-tung. Antes de Mao Tse-tung ter se levantado, havia Chiang Kai-shek, que era um presbiteriano, primeiro-ministro. As portas foram abertas, mas Chiang Kai-shek foi expulso do continente chinês. Mao Tse-tung, quando levantou-se como um comunista terrível que era, marxista, mandou matar todos os pastores, expulsou de los solos chinês todos os missionários, matou cerca de 70 milhões de pessoas, crentes em la maioria. Pensava-se que o evangelho, a igreja em China teria sido arrasada, acabada completamente. Hasta poucos anos passados, quando o irmão André entrou em solo chinês distribuindo incógnito Bíblias. Hoje, o nieto de Hudson Taylor afirma: la maior, la más grande igreja evangélica del mundo está em solo chinês. Não há nenhuma pessoa que pode impedir o avanço do evangelho. Há cerca de 100 e tantos anos passados, o evangelho chegou também em solo mexicano. E ao mesmo tempo chegou em solo brasileiro. Hoje nós, crentes em lo Senhor Jesucristo, somos contados em milhares, milhões de pessoas. Porque a glória não é nuestra, la glória é de Deus. 500 anos passados começou de uma forma muito, quase que imperceptível,
em la Alemanha o trabalho simples de Martinho Lutero. E Martinho Lutero, pressionado por la Igreja Católica, afirmou: tire-me tudo, podem sacar tudo de mim, mas não me tirem o Evangelho. E é este Evangelho que sacudiu nações inteiras, sacudiu Pablo, sacudiu a Pedro, sacudiu os primeiros cristianos lá em Jerusalém, veio até nós outros, mexicanos, brasileiros, e nós outros hoje somos contados em uma grande multitud, a novia de Jesucristo que está sendo adornada. Prestem bem atenção. Não coloque sua fé em o que seus olhos estão vendo, em las circunstâncias humanas. A persecução que está havendo contra a igreja em muitas partes do mundo, incluso aqui em México. Prestem bem atenção, que seus olhos sejam abertos pela fé, para que podamos ver Deus, aunque entronado em seu trono. Que Deus nos bendiga. Ecclesia Reformata, sempre reformanda.